Hola, soy Alan del equipo de la naturaleza para ti, y hoy tenemos un video muy diferente, un video que nace desde lo más profundo de mi corazón. Hoy quiero hacerles un regalo muy especial. Cuando yo era niño, mi padre, Margarito Valderas Mesa, escribió un cuento para mí. Un cuento lleno de ternura, magia y esperanza. Un cuento que he guardado como un tesoro durante toda mi vida. Y hoy, por primera vez, quiero compartirlo con ustedes. Porque la naturaleza para ti no solo es salud, bienestar y conocimiento. También es compartir momentos, historias y la magia que nos une. Sobre todo en esta época tan especial, como lo es la Navidad. Así que prepárate, porque estás a punto de conocer el regalo más preciado. Una historia que ha vivido en mi corazón desde la infancia y que hoy quiero regalarte con todo mi amor. Este corto cuento navideño lo hice por el cariño y ternura que me inspira el Niño Dios. La historia de Andresito, mi personaje principal, como ustedes amigos se van a dar cuenta, es un personaje como muchos que hay en el mundo y que están en nuestro entorno. Pero pasan desapercibidos como si no existieran. Ahí están a tu lado el niño, el anciano, el enfermo, pobres, necesitados y desvalidos. El mensaje de esta historia es que hay personas buenas a nuestro lado que necesitan de ti, a la derecha, a la izquierda, al frente, atrás, en fin por todos lados. No esperemos que Dios se apiade de nosotros como le pasó a Andresito, el niño de este cuento de Navidad. Por lo consiguiente, para concluir este corto preámbulo, les recuerdo estas palabras de Jesús. Ayúdate que yo te ayudaré. Y Jesús lo complementa diciendo, amaos los unos a los otros, pero nosotros pareciera que lo hemos olvidado. El regalo más preciado. Aquella noche se revestía lujosa, apacible y callada. El cielo se teñía de un negro azulado tachonado de hermosos luceros. Los árboles se recortaban imponentes en la montaña. Era víspera de Navidad. El crudo invierno se hacía sentir con toda su fuerza. El viento silbaba muy fuerte y gruesas capas de nieve como un manto blanco cubrían el bosque nevado. La fina escarcha golpeaba en los rostros de la gente, como pequeños y filosos puñales, ya que el frío era muy intenso. Soplando un aire helado que bajaba de las nevadas cumbres, y la nieve caía y caía sin cesar. En el poblado reinaba una gran e inmensa alegría. La gente caminaba presurosa, deseándose parabienes entre sí. Los niños jugaban, corrían, reían, se divertían. Todo era regocijo, júbilo y alegría, ya que todo el pueblo se preparaba para recibir esa noche tan especial. En la lejanía y en el silencio del bosque, se escuchó el aullido de un perro, que semejó al de un lobo. Y el temor invadió a Andresito, que al sentirse con miedo, encaminó sus pasos queriendo internarse por una vereda a las altas montañas para llegar hasta su humilde morada. De pronto desvió sus pasos lentamente observando la noche. Fue entonces que a punto de soltar el llanto exclamó: «Mamá, mamita, yo no creo lo que dicen de ti, ni te culpo, porque te quiero mucho, mamá. A mí nadie me ha querido, mamacita», dijo Andresito con demasiada tristeza en su corazón. En ese preciso momento, la señora Esther, en los límites del pueblo, cerca de las faldas de las montañas, inquieta por la tardanza de su hija, entra a la tienda del señor Noé y le dice: «Miriam, ¿ya escogiste bien tu regalo?». «Aún no, mamá. Es que aquí hay muchas cosas hermosas y no sé qué escoger», contestó Miriam. «¿Es nueva en el pueblo, verdad?», preguntó el señor Noé. «Así es, venimos de la gran ciudad para establecernos aquí», respondió Esther. Miriam, al seguir buscando su regalo,
Se dejó llevar por la escarcha que golpeaba a la ventana de la tienda y eso hizo que su mirada cambiara y se fijara de lleno hacia el otro lado del vidrio, observando a lo lejos en los pies de las montañas la figura endeble, delgada y enferma de un infante, un pequeño niño. Su silueta destacaba en el fondo azul del inmenso cielo. Los harapos que vestían su frágil cuerpo apenas si lo cubrían. Además se veía muy débil por el constante ayuno. En eso, su mamá se percató de la mirada absorta de la niña, que hizo que ella también volteara hacia ese lugar y comentó al señor Noé: ¿Quién es ese niño que está a la orilla de la montaña? El señor Noé dejó los paquetes de dulces que estaba acomodando para acercarse a la ventana y contestó: Este pequeño niño es conocido como Andresito. Algunas personas aseguran que llegó con la comitiva de un circo y después de hacer aquí su temporada, levantaron sus carpas y se marcharon, dejándolo abandonado a su suerte. Otras personas, prosiguió diciendo el señor Noé, afirman que al pasar unos viajeros por el pueblo lo dejaron en el bosque. El señor Noé hizo una pausa y levantó la mano en señal de saludo, invitando a venir al pequeño niño Andresito, y siguió diciendo: De una forma u otra, el inocente niño fue abandonado, y de eso ya van a ser 2 años. La señora Esther, muy atenta a lo que decía el señor Noé, no se dio cuenta que Miriam también prestó mucha atención a toda la plática de su mamá con el señor de la tienda, que hasta dejó de seguir buscando su regalo. En eso estaban cuando la señora Esther le pregunta al señor Noé: ¿Y nadie se ha hecho cargo de este niño desde entonces? Nadie quiere que pase lo que le sucedió a la pequeña niña Sofía, contestó el señor Noé un poco triste. Con asombro por la forma de contestar del señor Noé, y aún más por saber lo que había pasado con Sofía, Miriam dejó sus cosas en la mesa y quitándose el abrigo miró fijamente a Andresito, que ya estaba entrando a la tienda, y dijo al señor Noé: ¿Qué fue lo que pasó con esa niña, señor?, preguntó Miriam. El señor Noé se quedó callado y su atención se centró en Andresito, que emprendió la marcha de nuevo hacia el bosque, al ver la compañía que tenía el señor Noé en la tienda. Y fue cuando la niña Miriam dijo: ¿Por qué se fue así, señor? Tuvo miedo. Siempre lo ha tenido cuando ve a otras personas, contestó el señor Noé. En ese momento la señora Esther, con intriga por saber más, le dice al señor Noé: ¿Y qué fue lo que pasó con esa niña Sofía? La dejaron abandonada y una familia la encontró casi muerta, que hizo que se apiadaran de ella, pero tuvieron problemas con la conducta de la niña. Después supimos que se escapó y trabajó como ayudante del mago del circo. El señor Noé hizo una pausa y prosiguió diciendo: Luego nos enteramos que el circo se quemó y la pequeña Sofía, que ya para ese entonces era una jovencita, se quemó junto con otros integrantes del circo esa mañana de la víspera de Navidad. La señora Esther, un poco dudosa por la respuesta del señor Noé, volvió a cuestionarlo diciendo: ¿Y por qué piensan que pasará lo mismo ayudando a este niño Andresito? El señor Noé, sin pensarlo, contestó: Pues no quieren vivir en carne propia la misma suerte. En este pueblo son muy tradicionales y creyentes de la mala suerte y esas cosas. Es cuestión de tiempo para que nadie ayude a alguien en desgracia hoy en día. ¿No cree usted? Fue entonces cuando la pequeña niña Miriam levantó la mirada, pues seguía buscando a ese pequeño niño Andresito, a ver si volvía a aparecer del otro lado del vidrio, pero su deseo fue en vano. Ya no había nadie, solo la brisa del helado frío de invierno. La señora Esther agarró algunos víveres para preparar la cena de esta noche y volvió a preguntar al señor Noé: ¿Por qué si nadie ayuda a este niño? Usted le habló hace un momento y él sin pensarlo vino hacia aquí. Yo no soy así con él. De hecho, soy su único contacto. Tal vez su único amigo, si es que así puede llamarse.
Él me ayuda un poco en la tienda cuando ya nadie está en la calle y todos se van a dormir. Él baja de las montañas una vez a la semana y a cambio le doy comida, para que con eso sobreviva allá arriba. Al salir de la tienda, caminaron y se dirigieron a su morada, que se encontraba en el centro del pueblo. Miriam volteó la mirada hacia atrás y quiso ver si podía ver de nuevo a ese niño Andresito, pero fue en vano. Al llegar a su casa, Miriam y su mamá se pusieron a acomodar su equipaje del viaje. La pequeña niña se dirigió hacia la ventana a observar desde allí el interior de las casas del otro lado de la calle. Y fue cuando dijo a su mamá: ¿Por qué la gente no ayuda a ese niño, mamá? ¿Por qué están felices y contentos en sus casas, sabiendo que hay un niño sin nadie, que necesita un hogar o simplemente de comer? Su mamá se quedó sin palabras y solo se limitó a decir que si veían a ese niño, lo iban a ayudar. Ya empezaba a oscurecer. La algarabía, las bengalas, la pirotecnia y las destellantes luces alumbraban el firmamento. Allá a lo lejos, despertaron su curiosidad a Andresito y decidió volver a bajar al pueblo. Le llamaba mucho la atención las muestras de alegría y felicidad por todos lados. También venían a su mente los escaparates de las tiendas, saturados de regalos, ropa, juguetes y un sinfín de artículos propios de Navidad. El caminar apresurado de la gente, de niños jugando, corriendo y saltando. En fin, todos eran felices, menos Andresito, que estaba enfermo, pálido y triste, quien miraba fijamente todo, tratando de entender algo de lo que veía, pero no había ninguna expresión de alegría en su rostro. Al ir acercándose poco a poco, era tal su tristeza al ver toda esa alegría, que el mismo cansancio y su enfermedad hacían que sus rodillas se doblen y empezó a llorar. Gruesas lágrimas rodaban por sus mejillas, ya que para él no habría abrazos, cena, dulces y mucho menos juguetes. Esa noche para Andresito sería como cualquier otra. Desfalleciente, Andresito cae rendido y cansado en la noche que cierra su espeso telón, absorbiendo el grito ahogado en la inmensidad del cielo. Cerca del centro del pueblo, Miriam estaba en su cuarto, sentada a un costado de la ventana, donde alcanzó a oír los tristes sollozos de una manera desgarradora, y de forma inmediata por la intriga que esto le generaba, se asomó y vio cómo aquella silueta iba temblando de frío, y por las luces de las bengalas, logró distinguir que esa figura era de aquel niño que vio, y que nunca entró a la tienda cuando estaba con su mamá. Era Andresito, quien se irguió y apresuró el paso cubriéndose del frío a la esquina de una casa. Fue en ese instante cuando Miriam agarró algunas cosas que su madre había comprado en la tienda y las metió a su pequeña mochila y se dispuso a seguirlo sin comentarle nada a su mamá por miedo a que no la dejara salir. Al llegar junto a Andresito, quien no se dio cuenta de la presencia de Miriam hasta que ella le hizo un comentario. «Hola, me llamo Miriam y te he traído unas cosas. Espero te gusten». La experiencia por la que estaba atravesando le resultaba nueva al pequeño Andresito, y no acertaba qué hacer. Se asustó demasiado, ya que para él era una angustia enorme que alguien se dignara a hablarle, pues se acordaba de toda clase de burlas y comentarios que le hacían cuando venía al pueblo hacía ya 2 años de eso. Trató de incorporarse, pero su debilidad lo impidió y ocasionó que se cayera a un costado, lastimándose su pierna derecha. Fue entonces que Miriam trató de ayudarlo y le volvió a decir: «¿No puedes hablar? ¿Entiendes lo que te digo? Háblame, no te voy a hacer daño». El pequeño niño, que era casi de la misma edad que ella, pero por su constante ayuno y mal estado de su salud, parecía su hermano menor, le miró a los ojos. Le hizo que por un momento sintiera confianza por alguien que no fuera solo el señor Noé, y le asintió con la cabeza que le ayudara a incorporarse. Miriam, al querer levantarlo, se percató que Andresito tenía los zapatos rotos y unas prendas de vestir muy viejas que no le cubrían del frío. Le miró fijamente y le alcanzó la mochila,
sacando las cosas que tenía en ella, que eran un pedazo de pan de jengibre, un frasco de mermelada de higo y una caja de bombones cubiertos con chocolate. Y se las dio a Andresito. Él estaba más que gustoso por recibir ese regalo, ya que tenía el hambre de muchos días y eso le iba a calmar su apetito. Andresito no sabía qué decir. Se quedó asombrado y solo bajó la cabeza en señal de agradecimiento. Se disponía a seguir su camino, cuando Miriam le preguntó: ¿Sabes qué día es hoy? Andresito alzó la mirada a su rostro y después de una pausa prolongada dijo: No, pero ¿por qué todos tienen adornos en sus casas, comida, regalos? ¿Por qué hay muchas luces y música de niños cantando? ¿Por qué tienen esa cara de alegría? Miriam, asombrada por las preguntas que le iba haciendo, quedó impactada porque pensaba que él no podía hablar, y mucho menos entender, recordando lo que había dicho el señor Noé en la tienda, que tuvo que responderle. «Es por la Navidad», dijo Miriam. «¿Y eso qué es?», volvió a preguntar Andresito. La niña tuvo que explicarle con un ejemplo que la Navidad era un día muy especial, porque todos se daban una muestra de cariño, regalos, compartían y jugaban en familia, cenaban cosas muy ricas y principalmente era por el nacimiento del niño Dios. Andresito no comprendía lo que escuchaba y solo se limitaba a tratar de entender hasta que un ruido en la esquina hizo que se interrumpiera la plática. Eran unos niños que salieron a jugar con la nieve y eso hizo que Andresito se escondiera atrás de los arbustos y le volvió a decir a Miriam: «¿Algún día sabré lo que es la Navidad?», dijo Andresito. «Claro que sí, y más rápido de lo que te imaginas», contestó Miriam. Miriam dijo esto pensando comentarle a su mamá todo lo que le había pasado e invitaría a Andresito a quedarse a cenar a su casa. En ese momento, ella giró su cabeza hacia la tienda del señor Noé y se acordó que en ese lugar había dejado su abrigo en la mañana y dijo a Andresito: «Espérame, ahora vengo». Y corrió a la tienda, preguntó por su abrigo y el señor Noé la cuestionó. «Pensé que no te acordabas de tu abrigo y, por cierto, ¿ya vienes también por tu regalo?», dijo el señor Noé. La niña afirmó con la cabeza lo del abrigo, pero dijo que no a lo del regalo. Pero al voltear a ver los artículos en el aparador, hubo uno que le llamó mucho la atención. Era una casita de madera que le gustó de inmediato, y le dijo al señor Noé que ya sabía qué quería y compró ese. Sacó unas monedas que tenía en una bolsa del abrigo y con eso pagó el regalo, y agradeció por haberle cuidado su abrigo. Al salir de la tienda vio que ya no estaba Andresito, y su cara cambió por completo de expresión. Pero no había pasado ni un minuto cuando Andresito apareció del fondo de la sombra, y Miriam se alegró al verlo, y Andresito comentó: «Tuve miedo que alguien me viera y me escondí. Pensé que ya te habías ido». «No, fui por mi abrigo y un regalo para ti. Espero te guste», dijo Miriam. Miriam con mucho cuidado le dio su regalo a Andresito, que vio con mucha ternura ese detalle y sus ojos brillaron de una manera distinta, como no lo hacían desde hacía mucho tiempo, y su cara reflejó agradecimiento. En eso estaban cuando escucharon que alguien se iba acercando a donde ellos estaban y al mismo tiempo Andresito empezó a buscar el camino de regreso a la montaña. Miriam apresurada le dijo adiós y solo se cruzaron las miradas de ternura de ambos, hasta que Miriam dejó de ver su silueta de Andresito, que se fue diluyendo en la oscuridad del bosque. Andresito se fue adentrando poco a poco en el inmenso bosque, hasta llegar a su morada, una cabaña vieja, sin techo y con 2 paredes casi derrumbándose. Entró, se tumbó en un camastro quedándose completamente dormido. De pronto, despertó sobresaltado, azorado, inquieto y asombrado por lo que le había pasado hace un momento con la pequeña niña Miriam. La señora Esther, ya preocupada porque Miriam no bajaba a preparar con ella la cena, subió a su recámara para buscarla y al ver que no se encontraba, salió apurada para localizarla, y donde preguntó primero fue en la tienda del señor Noé. «Disculpe, señor,
¿De casualidad no vino mi hija aquí?, preguntó Esther. Un poco asombrado, el señor Noé contestó: Sí, aquí estuvo hace un momento, pero se fue muy apurada. Pensé que usted la había enviado a buscar su abrigo. De hecho, hasta compró algunas cosas. Ya era un poco más de las 10 de la noche, y Esther ya estaba demasiado preocupada por su hija que no aparecía, y no tenía razón de ella. Fue su caminar que la llevó hasta la entrada de la iglesia, y los cánticos navideños que la fueron guiando, y alzando la mirada, vio a los pies de la Virgen una ligera silueta, que se iba haciendo más clara conforme se iba acercando. ¿Y cuál fue su sorpresa? Que era Miriam, que estaba rezando de una manera muy linda y con plena convicción de su plegaria. En ese momento no quiso interrumpirla, pero se dio cuenta que solo llevaba su abrigo. Fue entonces que su mamá le dijo: Miriam, por fin te encuentro. ¿Dónde te metiste y qué hiciste con las cosas que compraste? A lo que la pequeña Miriam contestó sin pensarlo y sin miedo a lo que dijera su madre: Se las di a ese niño que vimos al otro lado de la calle en la tienda. ¿Te acuerdas? Y Miriam siguió diciendo muy entusiasmada: Mamá, podemos invitar a Andresito a la casa, no tiene a dónde ir, y aquí en este pueblo nadie lo quiere, ni se preocupa por él, ni aún en esta noche. Por favor, mamá, di que sí. Ándale. Su mamá olvidó seguir regañando a su hija por escaparse sin decir nada, que solo se limitó a decir: Claro, hija, vamos por ese niño. ¿Dónde te dijo que vivía? El frío era más fuerte cada vez, y Andresito tenía mucha hambre como todos los días. Pero hoy, él iba a comer algo diferente. Tal vez ni conocía las cosas que Miriam le había dado. Estaba a punto de sacarlas y probarlas con tantas ganas, y de pronto escuchó un enorme estruendo. Era la cabaña, que debido a los constantes vientos derribó lo poco que quedaba de ruinas, y solo dejó un pequeño refugio de maderas rotas. Pensó que no era muy seguro, pero no le quedaba otro lugar a donde ir, y solo se limitó a caminar lentamente hacia esas maderas. Fue entonces que vio lo alto de la montaña, que ahora distinguía perfectamente, ya que no había paredes alrededor. Es así como Andresito estaba a punto de descubrir la belleza, el portento, la manifestación sublime, majestuosa, excelsa y un prodigio de amor puro, claro y verdadero. Del infinito surgió un gran brillo, como si de pronto todos los luceros del firmamento salieran en una nube, y una nube blanca iba cubriendo esa humilde cabaña que estaba en ruinas, y al mismo tiempo música y cantos celestiales enmarcaban y revestían como corolario esta bellísima estampa etérea. Sí, ahí ante sus ojos estaba la concepción más hermosa. El niño Jesús de Nazaret estaba junto a esas ruinas que eran su pesebre. A la orilla de la montaña, Miriam y su mamá se disponían a subir a buscar a Andresito, cuando vieron un enorme destello que iba bajando, como si una estrella se hubiera caído del cielo, alumbrando todo a su alrededor. La misma gente del pueblo se percató de ese acontecimiento nunca antes visto. Unas familias apenas iban a cenar, otras se estaban dando sus regalos. Los niños dejaron de jugar, y eso hizo que todos, por la curiosidad de saber qué pasaba, se dispusieron a salir y caminar hacia el bosque. Andresito se encontraba cada vez más perplejo. No alcanzaba a comprender tanta belleza. Estaba siendo testigo de algo hermoso ante sus ojos. Se acercó más asombrado y lleno de ternura tocó la faz aterciopelada del infante, ya que el niño Jesús, al mirar su rostro, correspondió a la caricia con una sonrisa angelical. El niño Dios posó su dulcísima mirada en Andresito, y éste, al darse cuenta que estaba desnuda esta criatura, una gran pena lo embargó, pues no llevaba nada que ofrecerle. Pero se acordó de los víveres que le había dado Miriam, destapando el frasco de mermelada de higo que se embarró en su dedo índice, y le dio a probar al niño Jesús, que estaba muy alegre por sentir en sus pequeñísimos labios un sabor a dulce.
En ese momento el frío era más intenso, y al ver la angustia del niño que empezó a temblar, rápidamente Andresito se despojó de una prenda muy usada y desgastada que llevaba, y para él era lo más valioso que tenía y le servía como su único abrigo. Así, de esta forma, tomó al niño Jesús entre sus brazos. Con el mayor cuidado lo cubrió y se fue inclinando hacia él para brindarle más calor con su cuerpo. Y así se fue quedando completamente dormido. La noche era muy fría. Un vientecillo helado golpeaba todo aquello que se le atravesara a su paso. Miriam y su mamá iban llegando a la cabaña derrumbada cuando escucharon pasos ascendiendo a la montaña, y al mirar hacia atrás se percataron que todo el pueblo estaba llegando a donde se encontraban ellas. Rápidamente, Miriam y su mamá se adentraron a lo que parecía un pesebre de escombros, y vieron en una esquina recostado, completamente helado y sin movimiento, a Andresito, que yacía muerto, abrazando una prenda muy luida y sucia, justo al lado de una mochila abierta, de donde se distinguía en su interior un pedazo de pan de jengibre sin probar y una caja de bombones cubiertos con chocolate, aún sin abrir. La muchedumbre que llegó poco después vio toda esta escena desgarradora y triste de lo que estaban presenciando en aquella cabaña en ruinas. Algunos lloraban, otros se culpaban, pues lo conocían muy bien, pero nunca se preocuparon por él. Dormía para siempre con la sonrisa más tierna, dulce y angelical de un pequeño infante, que tuvo la dicha y el gozo de tener al niño Jesús en sus brazos. Autor: Margarito Valderas Mesa. Si este video te gustó, si tocó tu corazón, o si te dejó un mensaje de amor, esperanza y reflexión, te invitamos a que le des me gusta y lo compartas. Y los invitamos, como comunidad de la naturaleza para ti, a que sigamos extendiendo este mensaje de amor y recordando que siempre hay alguien cerca, que necesita una palabra, un gesto o una mano amiga. A veces, un acto pequeño puede convertirse en el regalo más preciado para quien lo recibe. Gracias por acompañarnos en esta historia tan especial. Que la luz, la bondad y la verdadera esencia de la Navidad sigan viviendo en cada uno de nosotros.